Bienvenidos a Desde la Calle, el podcast en donde escucharás a los güeyes con los que no te dejaban juntar hablar de temas de los que no te dejaban hablar. Julio, 1859. Benito Juárez promulga a través del Diario Oficial de la Federación las que a futuro serían conocidas como las leyes de reforma, mismas que buscaban limitar el poder del clero sobre el del Estado y así separar ambos poderes. Aquí ya. Hostia, Pablo, me has dejado aturrullado con esa presentación. Debes estar flipando, tío. Estoy flipando. Hostia. Vamos a presentar lo que viene siendo... ¿Cómo le vamos a poner al capítulo? El capítulo de hoy se llamará Mijita, cásate a la iglesia, por favor. Está bueno. Sí, está bueno. Sí. Bueno, es la primera vez que no platicamos el nombre del capítulo antes de empezar a grabar. Es que estuvimos hablando muchas cosas. Sí, de hecho, ya es muy tarde. Sí, Normalmente empezamos hace media hora y ahora sí se nos alargó el tema, sí. Pero, a ver, el tema obviamente no son como tal las leyes de reforma. No. Pero sí buscamos como las leyes para conmemorar esta separación iglesia-estado y hablar un poquito de cómo actualmente, se supone desde hace casi 200 años, 150 años, el Estado y la Iglesia están separados y ya no se hablan y se cayó en gordos. O sea, cortaron hace 150 años, pero son esos exnovios que se siguen mandando mensajes, que todavía se buscan, y que tienen a las vecinas chismosas que intentan reunirlos, ¿no? Que son, pues, las abuelitas, Simón. Básicamente. Sí, claro. ¿Cuál es tu experiencia, güey, con esta parte de... Sé que tú fuiste cristiano, sabemos que aquí la iglesia de la que se hablan esas leyes son la católica. Ajá, pero justamente, en esas leyes sí, pero de ahí en adelante, obviamente, la libertad de credo y todo ese tipo de cosas afectan totalmente a las nuevas iglesias, ¿no? Carta Blanca, la cerveza de México. Güey, patrocínanos. Yo quiero que a mí me patrocine Topo Chico. Hoy no tenía Topo Chico, pero Peñafiel también está bueno. Topo Chico va a ser unos 6 años de condena, güey. Sí, obviamente hablábamos de la católica, pero... Sí. Viene afectando a todos los demás cleros, a todas las religiones. Que recordemos que a fin de cuentas la mayoría de las religiones en México son abrahámicas, judio-cristianas. Creen en Dios. Sí. Punto. Ok, entonces, en mi caso, fíjate que sí hay mucha tela de donde cortar, güey. Porque yo en la primer secundaria en la que estuve, si bien no era totalmente de índole católico, sí nos llevaban a misa y nos daban catecismo. Yo en la primaria también estuve en un colegio ahí en Tepa que es católico, totalmente. Entonces, esa experiencia del catolicismo sí la tuve. Aparte fui monaguillo. ¡Ah, la verga! Sí, güey, es algo que no sabías eso de mí, ¿verdad? No. Yo creo que estuve así de que me violaran, güey. Ya luego te platicaré más al rato cómo estuvo eso. Ok. No, yo no fui monaguillo. Yo quería ser catequista, güey. ¿Ah, sí? Sí, yo tenía mi Biblia para niños, güey. Haz de cuenta, yo y mi jefa éramos parte de un programa que se llama Caritas, güey. Ok. Repartíamos despensas a gente creo que sí lo conozco. En condiciones desfavorecidas y la chingada. Entonces iban las señoras al templo del Sagrado Corazón, Simón, a recoger su despensa y dejaban a los niños conmigo. Ojo, yo niño también de 10 años o 9 años o menos. Y yo les leía pasajitos de la Biblia. Lo que sabías como niño, lo que yo sabía de niño. Así de, no, entonces Dios creó a Adán. Sí, porque desde morro te meten lo más chido de la Biblia, ¿no? Como justamente estos pasajes chidos en los que con Dios soy cabeza y no cola. Y ese tipo de cosas que se sienten chidos como para que no te dé miedo en la noche, para que sientas que tienes más poder al correr, al competir, al estar en un examen, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y para que te sientas más acompañado incluso, güey. Sí, porque recordemos que la parte importante de la iglesia y lo que cumple a fin de cuentas es hacer al ser humano sentirse acompañado. Sí, por esta necesidad de tener a alguien o de ser creado por alguien. Como la misma necesidad que cubre Superman, que cubre Batman, que cubre Spider-Man y todo esto. Un salvador. Un salvador, alguien que me cuide, que esté atrás de mí. Claro. El padre de preferencia que no esté atrás de ti. Cuidado. ¡Saludos, Maciel! No creo que... Güey, no, sí, yo fui a una pinche... de esta madre de los legionarios de Cristo, güey. Ah, no mames. Sí, güey. ¿Sí? Y... pinche experiencia culera, güey. O sea, que ibas a ser parte hasta del Opus Dei. Casi, güey. Yo estaba encaminado a ser Jesús. A huevo. Sí, no, yo era muy religioso de niño. Muy. Güey, yo iba y le llevaba flores al...
yo iba mucho a un ranchito que se llama San Jacinto. Ajá. Y yo iba y le llevaba flores al Jesús y se las daba. ¿Y por qué no las agarras, hijo de tu puta madre? Sí, güey. Te agüitabas, sí, te agüitabas. Yo me sabía las oraciones de... me acuerdo mucho de una de... En aquel Monte Calvario 3 cruces yo vi clavar. Y en la más alta de ellas yo te vi... Ajá, güey. También luego se convirtió en un albur. Ajá. Que está muy culero el albur. Yo me sabía todo ese pedo. Wow. O sea, yo era muy cercano a la religión, güey. Ajá. Al catolicismo. Al catolicismo en general. Bueno, ¿quieres terminar con tu experiencia en la religión? Yo me separo de la parte religiosa por ahí de los 10, 11 años, que empiezo así como que... Muy chiquito. Sí, muy, muy chiquito, güey. Todo lo hice muy morro, yo me adelanté mucho en muchas cosas, güey. Y yo me empiezo a separar de esta parte religiosa, pero sigo yendo a campamentos, a un preseminario y todo, porque en mi casa la parte religiosa seguía predominando, güey. Claro que sí. Y a fin todo lo de jóvenes y todo eso. Ajá. ¿El Sejuve, cómo se llama? Nunca fui a eso. ¿No? No, güey, ni de pedo. Fíjate que a pesar de que no soy religioso, a mí como que sí me tentaba ir, güey. ¿Ya nos pueden decir qué pasa o todavía tenemos que vivir la experiencia, hijos de su puta madre? Sí, porque a mí me tocó que la neta en ese tipo de reuniones religiosas, mis amigos o amigas, era cuando perdían su virginidad. ¿Ah, sí? Sí, güey. ¿No has escuchado este dichito que entre más católica la escuela, más puta la morra? ¿O más güilo el vato? No, güey, nunca lo había escuchado. Güey, es un dicho muy de gente de colegio, güey. Mira, cuando yo estaba en colegio, te digo, era... Que no, cabe mencionar, o sea, no es algo que esté diciendo que es real. Es un dicho que yo escuché por ahí, que lo he visto en memes, que lo he escuchado en conversaciones también dentro de este círculo, Fíjate ¿no? que yo justamente por algo parecido fue que me corrieron de un preseminario, por alguna cosita así. Pero yo en la escuela católica... Yo estuve todos los primeros 11, 12 años de mi vida en colegios. Y tú sabes que la mayoría de colegios aquí en Ocotlán y en México tienen influencias religiosas. Católicas en su mayoría. En su mayoría católicas. Hay alguno que otro que tiene este rollo cristiano o a lo mejor de la luz del mundo. Pero en general son católicos. Sí. Y siempre, por ejemplo, yo en la primaria donde yo estaba daban catecismo. En la secundaria donde yo estaba daban catecismo. Nos llevaban a misa el viernes primero del mes. Siempre era como... Mira qué grande y qué bonito. Sí. Y hasta cierto punto yo en aquel entonces me enojaba porque yo había leído en la puta Constitución que la educación tenía que ser laica. Nunca... Ahora que entiendo que eso no te lo enseñan, ¿verdad? A mí sí. ¿O sí? Sí, a mí yo la verdad no me acuerdo porque yo estuve en colegio católico hasta tercero de primaria. Ajá. No te puedo decir que mi experiencia en colegio católico fue muy grande, más que la discriminación que bien pude vivir dentro del colegio. No pero porque, por joto. También, güey. Fue mi culpa, güey. Sí, para que joteaba ahí, ¿no? También. Pero es más por dinero. No teníamos mucho dinero y... Sí, yo en la primera escuela donde yo estuve también pasaba lo mismo. Sí, no, éramos pobres. Literal, pobres. Pinche miserable. ¿Ves por qué te digo que eres un puto gato? Apenas sí. Da gracias que me junto contigo, dime. Che, malagradecido, güey. No, fíjate, yo también había ese rollo de elitismo. Siempre la religión es medio elitista, ¿no? Sí, siempre hay clasismo. Sí, siempre existes. ¿A qué iglesia vas? No, pues yo voy a la del centro. Ah, no mames. Uy, sí, no, entonces ya... No, yo voy a una que apenas están construyendo. Oye, ¿no es como en el béisbol que reservas tu asiento? Yo no sé nada de béisbol. En el béisbol puedes pagar por los asientos y que sean tuyos toda la temporada. Mira, yo nomás conozco un pendejo que juega béisbol y que chingue a su madre. ¿Quién? El presidente. Nada, mi mejor amigo juega béisbol, pero no tenemos... Nunca ha sido tema en común. Simón. Tú sí chinga a tu madre, güey. El otro pendejo que Manuel. Está bien, ya lo dije. Bueno, 3 años estuviste ahí nada más, entonces. Sí, o sea, fueron primero, segundo y tercer año. Es que, ¿sabes qué pasa, güey? Que cuando a mí me enseñaron en la primaria que la educación tenía que ser laica, yo estaba en sexto o quinto, nos pidieron que lleváramos como la constitución política. ¿Las bibliografías? No, la constitución. Literal, sí, una constitución. Sí, me acuerdo. Era como el el Nuevo Testamento, pero en constitución. Ajá. Sí, entonces nos hacían como darle una repasada a la constitución. ¿Quién iba a pensar después, 20 años después, que la pinche constitución sería tan importante en mi vida? Porque eres abogado, ¿no? Soy abogado. Contexto. Y sí tienes que traerla, ¿no? Diario. Sí, de hecho... ¿Ahí la traes?
No, sí, pero nos hacen repasar la Constitución y ahí dice claramente la educación tiene que ser laica, gratuita, Sí. bla, bla, bla. Y yo estoy en una escuela privada y es como de... ¿Qué pedo? Porque no están respetando la Constitución. ¿Por qué me cobras? Ajá. No había contexto del por qué. Ajá, no entendías que una cosa es la educación pública, otra cosa es la educación privada. Claro. Entonces, ya que lo entiendes, pues dices, ok, pues tenían todo el derecho del mundo a enseñarme lo que les diera su pinche gana en cuanto a religión, porque libertad de culto. Ellos te avisan, yo aquí enseño esto y tú eliges entrar al lugar. Sí, ya tu mamá decide si quiere que te metan ahí o no. O que te metan. Eso no creo que lo decida tu mamá. No, eso definitivamente Definitivamente no. Creo que todas las mamás del mundo decidirían que no. Que no. Sí. Sobre todo porque muchas de las mamás del mundo tienen malas experiencias que contar. Claro. Bueno, la ley dice, las leyes de reforma del presidente Juárez, ese gran presidente que tuvo México, también tu ¿En chinga qué? tu madre. Hace rato lo platicábamos, tu ranking. No vamos a hablar de todos los demás, pero él, ¿en qué de los peores presidentes de México? ¿En qué lugar lo tienes? Yo creo que como en el 3. ¿En el 3? Sí, top 3. Sí, está perfecto. Se pelea el puesto ahí muy posiblemente con López Portillo, con este otro güey de Lázaro Cárdenas y Benito Juárez. Oye, ¿y por qué? Esa se pregunta, yo creo que dentro y fuera del tema, ¿por qué no lo tienen tan enaltecido? Porque es una figura que le sirve muy bien al gobierno, güey. ¿Por el clasismo? Por el clasismo, por esta parte de... es morenito, chaparrito, sí, viene de la pobreza y terminó Mira cómo siendo... sí se puede ser, ¿no? Mira cómo sí se puede y nos venden esta historia de superación. Y otra... Bien podría ser algún príncipe de Disney, personaje de Disney, Benito Juárez. Tal vez. Sí, no, tiene todas las características. Sí, sufriste de morro, se te quitó cosas que merecías, peleaste por eso, terminaste con la corona. Ajá. Y moriste como rey. Sí, prácticamente, güey, porque... Es una princesa de Disney. Es una princesa de Disney. Nueva princesa de Disney, Benito, Benito Juárez. Creo que ese corte de cabello no le va a ayudar nada a ser princesa de Disney. No, fíjate. Bueno, pero poquito a poquito nos lo van mejorando en los billetes, ¿no? Sí, cada vez lo hacen más guapo. Ya le hicieron botox, ya tiene cosas más bonitas, ¿no? Güey, al rato así con melena, güey. Como de Witcher de Henry Cavill. Sí. con la capa, güey. Superman, güey. Otro perro. No, yo creo que hay que recordar que México, desde el porfiriato para acá, prácticamente tiene gobiernos de izquierda. Sí. El que no, es que la izquierda apenas... No, el PRI es parte de la Internacional Socialista y el PRI es la izquierda y el PRI es lo que realmente ha gobernado en el país durante toda su historia prácticamente. Al PRI le conviene tener una figura de izquierda, el que encabezó a la izquierda contra la guerra contra los malvados conservadores. Sí. Le conviene enaltecerla, güey. Le conviene tenerla. Sí, claro que esto nos lo pintan como una evolución. Sí. ¿Verdad? Más que revolución, fue una evolución, adaptación, innovación. Sí, nació un nuevo corte de cabello para todos los niños de primaria. Ay, qué hijo de perra. Yo sufrí muchísimo con ese corte de cabello. Yo, fíjate que también. Pero como soy chinito, no se me quedaba tanto. Yo también soy chino, pero a mí sí, mi mamá es estilista, o era estilista, y güey... Tú también sea el chino. Pinche chiste culero, güey. Entonces tu mamá... Diario lo tenía chiquito, güey, mamá diario me lo cortaba, bueno, pues chiquito lo vas a tener toda la vida. Ah, sí, claro, güey, eso no es culpa de mi mamá. Nah. Es culpa de mi papá. Papá no es cierto, no es cierto. No, ya volviendo a lo anterior. Sí, güey, yo creo que Juárez promulga estas leyes, sí, nos venden a Juárez como esta figura heroica y poderosísima y enorme que llegó y salvó a México de las garras del malvado Dios. ¿Quién sabe? Dios. De Jesucristo. De Jesucristo. De Jebús. De Jebús. Que venía aquí con todas las ganas de convertir todos los ríos de México en Tonayan. En sangre. ¿Y por qué lo detuvimos? Vino para todos. Estás haciendo una promocionzota. Estas 200 personas que van a ver el capítulo, es una promocionzota para Carta Blanca, güey. Entonces, nos venden esta figura, nos plantean la educación laica, gratuita, obligatoria, todo este rollo. Una vez que pasas tu educación pública, ¿notas diferencia en cuanto a la presencia de Dios en la escuela? No. Sí y no. Ajá. Sí, porque no habían materias impartidas
dentro del plan de estudios, obviamente. Y no, porque al fin y al cabo, yo creo que el gran porcentaje, voy a decir 99%, porque seguramente en las escuelas, inclusive en ese tiempo, debió haber alguien que ya no estaba profesando la religión católica, pero el gran porcentaje de los compañeros o de alumnos eran católicos, güey. Sí. Entonces, se celebraban las fiestas católicas, ¿va? Se enaltecían a los diferentes santos de la iglesia, inclusive en la escuela. Se celebraba, por ejemplo, la pastorela. Sí. Que la pastorela es algo totalmente judio-cristiano, que viene, pues, obviamente del catolicismo, y que lo teníamos. La conquista. Mira, curioso, güey. Yo creo que las pastorelas sí está chingón que se celebren, pero no desde un punto de vista católico, más sino como cultural, histórico. Cultural. Hay que recordar que a fin de cuentas la pastorela es la forma de mandar el mensaje que tenían los conquistadores para el pueblo indígena. Pero inclusive cuando es dentro de una escuela pública que profesa que está dentro de regímenes de Estado laico. Pero nos enseñan la conquista, ¿no? ¿Por qué no enseñarnos cómo los conquistadores llegaron? Pero la pastorela, o sea, de cuando el nacimiento de Jesús y eso. Sí, güey, las pastorelas de ahí nacen, ¿no sabías? No. Las pastorelas son porque cuando los españoles trataban de explicarle a los indígenas cómo nació Jesús y llegó los Reyes Magos y llegó el diablo y la chingada, hacían esa representación teatral para que entendieran porque no hablaban el mismo lenguaje. Güey, pues digo, está bien, vergas. No lo conocía. Sí, de ahí nacen las pastorelas. Son tradición latina, güey. Esas madres no se usan. No se usan en otros lugares. Qué buen pedo. En Estados Unidos nunca vas a ver una pastorela. Que ya los villancicos y eso. ¿no? Ya es otra cosa. Allá van armados, llegan los Reyes Magos, balacean la escuela y... No, eso es diferente, güey. Eso es Columbine, creo. No eran... Verga, güey. Ok, las pastorelas, por eso creo que está bien que se enseñen, pero desde otro enfoque. No poniéndolas en práctica, a lo mejor. Sí poniéndolas en práctica, pero diciéndole a los niños, no te voy a contar la historia de Jesús. Te voy a contar la historia de cómo cuando llegaron los colonizadores nos dejaron su religión. Porque obviamente es la parte que puedes enseñar, no puedes poner a niños a torturar a otros niños. Hay un chingo de contexto que se les tiene que dar y obviamente cuando es más a la comprensión de niños de primaria, ¿no? Sí, claro. Hay que cuidar muchísimo eso. Tú revisas el libro de historia de la SEP de primaria y está bien limitadísimo. Pero creo que como docentes les corresponde el decir, esto que dice la SEP, sí, esto que dice la SEP, no. Respetemos totalmente a las religiones, a lo que profese cada quien aquí, pero lo que pasó fue esto. Llegaron, obviamente hicieron cosas que estuvieron mal, pero... Porque también yo creo que en esos tiempos éramos muy visuales, ¿no? Supongo que, porque la historia esta de los espejos, todo lo que nos regalaron, cómo los vimos vestidos, cómo los vimos bajando, todo ese tipo de cosas fueron muy visuales, ¿no? Sí, pero aparte porque no había otra forma. ¿Cómo le explicas tu religión a alguien que no habla tu idioma, que no entiende tu lengua, que no entiende nada? Bueno, pues se la representas como una obrita de teatro. Y que dentro del marketing, güey... Sí, o sea, es una forma chingona de todas las formas que tuvieron de dejarnos su religión. La conquista y el genocidio, pero, güey, bravo por tu marketing. Estuvo cabrón. Sí. Estuvo... Cosas que le puedes decir a los españoles y a los nazis. Tu marketing estuvo cabrón. Bravo por tu marketing. Sí, güey, pues ahí vienen las pastorelas. Oh, wow, está increíble. Entonces... se siguen celebrando todas estas cosas, que siguen dando... Sí, sí hay una diferencia, creo que sí la hay totalmente, nada más que se sigue teniendo toda la cultura judio-cristiana dentro de las escuelas públicas, obviamente porque somos un país que profesa el cristianismo en general, ¿no? Mira, a mí sí me tocó darme un tiro. ¿Sí? Sí. Así, a la salida, a vergas, con Jesús. Llegó Jesús a la escuela y dijo, no, que su puta madre. Dije, no, te vas a la Soy ateo. Sí. Pero no fue en la secundaria, fue en la prepa. ¿Te acuerdas del maestro de biología Mesa? Sí, güey. Pues con ese señor, güey. No manches. Sí. Saludos. Se murió. No, saludos. Sí, no saludos. El señor era muy religioso, güey. Y un señor religioso enseñando materias de ciencias. Entonces sí, de repente metía sus pedos religiosos. ¿Cómo hablaba lo de Darwin, güey? No venía en biología, güey, creo. ¿No? Que yo recuerdo, ¿Era más ciencias naturales?
Pero ¿cómo hablas de biología sin hablar de las teorías de evolución? Pues yo creo que desde una forma de vista irónica. Creo que tratan como de minimizarlo y como de, ay, sí, había un loco por ahí que decía que venimos del mono. Ajá. Y es como de, pues no es un loco, es quizá uno de los biólogos o científicos más importantes de la historia. Sí. No, es un loquito del centro. O sea, creo que desde ese punto... Y que de los estudios de Galápagos... No, es una pendejada. ¿Cómo? Es una pendejada. ¿De lo de Galápagos? Es una pendejada, güey. Ah, okay. Dios hizo a todos los animales un día y dijo, ese güey, pico chistoso. Ese otro güey, así. Ajá. A los que no están viéndonos, le hice así con la mano. Alargó su pico. Alargué mi pico. Alargó su pico. Entonces es una pendejada, güey, la evolución. Güey, es una pendejada. No mames, aquí cerramos. ¿A quién se le ocurre esa mamada, güey? Mames, que los animales van a adaptarse a los cambios. Que algo se va a adaptar a los cambios, güey. De su entorno. No, claro, ni árboles, ni nada. Nada, güey, nada. No, cerramos con eso. ¿Y qué son esas pendejadas de dinosaurios y esas? Mames, ¿qué es eso? Cállate. Ni que hubieran existido, güey. No. Sí, entonces tengo este maestro muy religioso. Ajá. Que es el segundo golpe de realidad que me doy de cómo la educación no era laica ni en la escuela pública. Ajá. Porque ya venía yo de una secundaria pública, que fue la segunda en la que estuve. Ajá. Y tenía una maestra de formación cívica y ética que era muy religiosa. Uy. También. Y justo también en otra materia... ¿Dentro de la cívica y ética? Que ojo, no hay que negar que los valores con los que vivimos a fin de cuentas son los valores judeocristianos, güey. O sea, la Constitución mexicana está muy basada en los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos. Sí, güey. Pero pues es que es sentido común, ¿no? Sí, claro. No matarás. Ay, no mames. Que aquí... Antes de que me lo dijera Moisés, yo estaba matando a diestra y siniestra. Sí, güey, no mentirás. Uy, no mames, no, güey, ¿a quién se le hubiera ocurrido? Ajá, sí. No. No desearás a la mujer del prójimo. No, la breguiza que me puso mi vecino después de que me cogía a su vieja no me hizo entender. Íbamos bien hasta esa. Me salgo de la religión. Chingada madre. No me puedo adaptar yo y que evolucionar en Chapulín. Todos los ocotlenses automáticamente. Me salgo. Esa no me gustó. Y esa religión, todas las demás estaban chidas. Te aguanto no matarte 2 semanas. Ajá, pero ¿cómo no me voy a coger a la vieja de mi compa? No mames. No, güey. No puedo. Perdón, Dios. Es un sentido común, güey. Sí, güey. Yeah. Sí, básicamente es eso, güey. Las normas con las que nos regimos y vivimos a día de hoy estaban medianamente basadas en los 10 mandamientos. Entonces, me toca esta señora y de repente metía el comentario ahí medio sutil de, no, es que tienen que ayudar al prójimo y tienen el respeto. Por ejemplo, los 10 mandamientos dicen honrarás a tu padre y a tu madre. No. Y dices, señora, esto no... Aunque haya similitudes entre estas dos vertientes, creo que no tiene el derecho de hablar de religión. Sí, yo creo que está incumpliendo la ley. Punto. Sí. O sea, yo creo que no podemos darle más vueltas. Sí. No está cumpliendo con lo que dice la ley. Y aquí en México todos cumplimos con lo que dice la ley. Claro, aquí sobre todo no invadimos lugares públicos. No, güey. Tampoco... No deseamos a la mujer del prójimo. No deseamos a la mujer del prójimo, claro que no. ¿Qué más? No asesinamos. Güey, ahí tienes los 10 mandamientos y tienes ahí al pendejo de Ramón, de Chapulín, de puto asesino, ratero, jodiendo a mamá y a papá, blasfemando. Mames, Ramón. Mira, las pinches tablas estas te las deben de meter por el culo, güey. Sí, ¿no crees que haya hecho eso Moisés con las primeras? No, están en la Arca de la Alianza, güey. Oh, ¿las que rompió? No, güey. Es que ya te acuerdas que rompió las primeras. Sí. Ah, ok. Sí, ahí las metió, güey. ¿Te acuerdas cuando estábamos ahí que no mames, Moisés, estás muy pendejo? Se malacopió, la neta. Sí, andaba bien mal, Nos vio a todos bien chingones con el becerro de oro y... Que yo digo que no era de oro. ¿No? ¿De qué era? Yo creo que era pirita o alguna otra cosa así, güey. Porque la neta, varo no traíamos como para comprar oro. Pero... Todo lo habíamos gastado en pisto. Y ya andábamos pidiendo maná del cielo, ya andábamos pidiéndole al cielo que mandara así dejémoslo. Nos lo mandó tarde. Después mandó al hijo que transformaba el agua en vino. De ahí viene, güey. Por eso transformaba el agua en vino. Porque nosotros allá no, ¿tú te acuerdas? Decíamos, manda más chupe. Y no hizo caso. Sí, claro. Mandó unas putas tablas diciendo, no chapulinies. Qué aburrido eres. No mames. Güey, esa fue tu experiencia, güey, con esta señora, entonces. Güey, cuando lo dices así,
tu experiencia con la señora. Y cuando recuerdo en mi mente cómo se veía esa maestra, traes de regreso muchas fantasías de la secundaria, güey. No mames, Pablo. Enseñar la fantasía de toda la escuela, güey. No me refería a eso para nada. Pero vamos a dejarlo así, ¿ok? Y su esposo no era mi compa, entonces tampoco voy a decir nada. No es chapulinismo. No es chapulineo. No mames, no me la hagas de pedo. No hay letras chiquitas en los 10 mandamientos, güey. Güey, dejando de lado esto, entonces ya sabemos que sí hay mucha violación a estas leyes de reforma dentro de, obviamente, de lo que es la educación. Mira, las leyes se han venido actualizando. Obviamente, si siguiéramos con las mismas leyes de antes, no podríamos chapulinear. Pero, a fin de cuentas, se sigue estableciendo el principio que las leyes de reforma marcan. Ahora, ¿qué marcaron realmente las leyes de reforma? Nada más que la educación era laica y gratuita y obligatoria. No. Esta ley lo que hacía era quitarle el control de la educación a la iglesia, güey. Ajá. ¿Cómo? Bueno, pues simple, ya no puedes dar clases, Educación. ya no puedes dar educación. Ahora la educación depende del Estado. Para mí una decisión muy poco acertada, güey. Muy poco acertada. Porque gran parte de la educación que se impartía en el país se impartía de forma gratuita a través de escuelas. ¿Sabes si hubo un retroceso en ese tiempo? O sea, sabíamos que obviamente la educación la estaba impartiendo el catolicismo. Ajá. ¿Ok? Ellos tenían el control total de las escuelas y de lo que se daba en las escuelas. Mira, como no es que educación. tuvieran el control total, es que ellos eran las escuelas. Claro. Entonces se les quita esta autoridad, ¿verdad? O esta responsabilidad, y la responsabilidad la toma el Estado. Obviamente que el Estado, creo yo, que en ese tiempo no tenía la capacidad, ni siquiera la experiencia, ¿no? Con la educación. No. ¿Sabes si hay estadísticas, si hubo un retroceso? Mira, hablar de estadísticas de hace 150 cabrón. años está muy Sí, cabrón. 1854, ¿no? 1859. Ah, 59. Sí, hablar de estadísticas de esos años es muy difícil. Ahora, lo que sí podemos establecer es que lógicamente lo hubo. Ajá. Porque estás hablando de que el gobierno tuvo que gastar en infraestructura, en profesores, en Es como cuando dices, excelente idea, mal ejecutada. Muy mal ¿no? ejecutada. ¿Por qué? Porque para poder llegar a este tipo de leyes o de reformas, yo creo que ya tuviste que crear la infraestructura desde antes, ¿no? Y no se tenía. No creo que Hay lo que hubieran recordar que, hecho. por ejemplo, la UNAM, la máxima casa de estudios del país, no se funda hasta bastantes años después, Sí. güey. Entonces, no teníamos infraestructura para... Ni El infraestructura ni el soporte. sistema correcto como para soportar la educación directamente sobre el Estado. Ajá. Esa es una. Entonces, y la otra es, le estás quitando la facultad a la iglesia de, en un futuro, dar educación gratuita. Por eso la mayoría, no la mayoría, todas las escuelas que tienen connotaciones religiosas son de paga. Dentro de esta misma ley, en esos momentos o en esa época, ¿venía que podían dar educación cobrando o fue después? Creo que fue después. Ah, ok, Creo que entonces eso ya sí fue después dijeron, oye, si quieres educar a la gente, Ajá. se puede, pero pues Tienes no va a ser gratuita. no va a ser gratuita. Ok. La educación pública única y exclusivamente puede proveerla el Estado. Ajá. Tú puedes proveer educación privada. Creo que eso fue bastante después. Ok. Se le quita a la iglesia ese poder entre comillas, porque con un gran poder viene una gran responsabilidad. Entonces, Persínate. era la responsabilidad de ¿cómo puedo hacerme una araña con la mano? Yo creo que serían 8 puntos, güey. Así, güey, como si estuviera caminando una araña en la mano. Es un asterisco, 8 puntos, güey. El asterisco no tiene 8 puntos, güey. No, entonces le quitas esa facultad. Más que poder, llamémosle facultad. Porque podían, lo hacían, que lo hacían bien. No sabemos, no estábamos ahí. Ahora. Experiencia ya tenían, supongo, ¿no? Sí. Experiencia ya tenían, ya lo estaban haciendo en zonas donde el Estado no llegaba. Ajá. Porque hay que recordar que en aquel entonces la iglesia estaba en una posición tan poderosa que llegaba a zonas que el gobierno no, como Coca-Cola hoy. Dentro de la estadística, algo que sí sé es que los religiosos en México en ese entonces eran nada más el 15%. Y el 75% era gente de las zonas rurales que, aparte de que no eran católicos o no profesaban completamente la religión católica, eran analfabetas. Ajá. ¿Ok? Entonces la religión
o el catolicismo estaba impartiendo clases nada más a este 15%, o lo estaban haciendo a todos, o a qué nivel lo estaban impartiendo. No, supongo que, como dijiste, no hay estadísticas a este tiempo de lo que ocurría hace 150 años, ¿no? O sí las había. Bueno, es eso, lo de la educación, pero... Mira, saberlo es complicado. Ajá. Porque, de nuevo, han pasado muchos años. La iglesia oficialmente dice que tenía educada a la gran mayoría del país. Ajá. Que estaba recibiendo educación. Recibiendo. O sea, sí, no dicen que tenían a la mayoría de la gente educada. Porque sino la mayoría de la gente que recibía educación la recibía a través de la iglesia. Registros sí existen de que el 75% de la población era analfabeta. Ajá, sí. O sea, eso sí. 75% de la población en 1859, 1860. También recordemos que en aquel entonces 75% de la educación vivía en territorios abandonados por el Estado. Sí, claro, me refiero a esto. Era gente en zonas rurales. Y que zonas rurales de aquel entonces nada que ver con zonas rurales de hoy en No, día. nomás. En ese entonces le caminabas días para llegar a alguna casa, ¿no? Para llegar a una Depende, comunidad. en moto sí llegabas rápido. Pero ¿sí crees que ya hubieran motos Yo en digo ese que entonces? sí. No, que se inventaron para la Segunda Guerra, ¿no? ¿Tú qué vas a ver, güey? No es cierto eso de que Harley inventó las motos. No. ¿Harley Quinn? No. No fue Harley No Quinn. fue Harley Quinn. Pero sí, Ella era ¿cuál psicóloga. fue la ¿no? primera de motos? Bien fuera del tema, güey, pero ¿cuál fue? ¿Royal Enfield? Sí, ¿no? ¿Indian? No, Royal Enfield, ¿no? ¿Tú crees? Es más vieja Royal Enfield que... Tal vez Adán tenía moto. ¿Crees? Dios le hizo una. Ok. Dejémoslo así. O sea, ya que estamos ¿No iba hablando- en camello? No. Iba en moto. ¿Iba en moto? ¿Caballo, burro? Sí. ¿No? Eva fue la primera motomami. Mames. Te lo firmo, güey. Mames. Cuando quieras. Entonces Rosalía podríamos decir que es la reencarnación Es la de Eva. reencarnación de Eva. Si te fijas, se parecen, porque te acuerdas cuando conocimos a Eva. Ajá. Ah, Sí, tienen cierto parecido. Sí, tienen güey. cierto parecido. Ajá. La gran mayoría de la gente que recibía educación en aquellos años la recibía por parte de la Iglesia Católica. Simón. Gran cantidad Que el 100% de los que recibían educación era por la Iglesia Católica. Creo ¿o que no, creo que ya había escuelas. Ok. Ya había escuelas públicas, pero... Porque al fin y al cabo sí tenían esa obligación, ¿no? Antes de las leyes de reforma, porque si no, ¿dónde se educó? Benito Juárez. Benito Juárez fue en Iglesia Católica. No sé. O sea, honestamente no sé. No, sí, creo que sí. ¿Crees que sí? Sí, estoy acordándome de lo que me dijeron en primaria, secundaria, y creo que sí, güey. Ok. Nos corrigen si no, por favor. Sor Juana, por ejemplo, también creo que Simón. era a huevo era escuela católica, porque no Huevo, había güey. otras escuelas. Ajá. Benito Juárez promulga estas leyes, le quita el control de la educación. Hay que recordar que en aquel entonces el México que conocemos era la Ciudad de México y poco más. Y la Nueva Galicia, que es la Que es lo capital que de la Nueva estamos Galicia, hoy, que es hoy en día, que es Compostela, Guadalajara Nayarit. y esa Ajá, y Guadalajara, que también por ahí existía Ajá. algo. El norte ni estaba desarrollado No, había muy prácticamente. poco. Entonces había 2 ciudades, 3 importantes y Sí. lo demás mamaron. Ah, ya más o menos. Sí. No nada más se le quitó el control de la educación, güey. Pero antes de pasar al siguiente punto, hablemos de lo que sí sigue educando la iglesia, que es el catecismo. ¿Tú Ajá. fuiste al catecismo? Sí, fui a catecismo de morro, pero la verdad nunca me lo tomé en serio. Justamente fui a catecismo, se me inculcó el catolicismo, como te dije, hasta los 8 años fui católico, y fui monaguillo. Entonces cuando yo era monaguillo, se me metió también esto de cumplir con los dogmas dentro De la religión. de la religión. Y aparte de que yo ya estaba bautizado por el catolicismo, quería dar el siguiente paso, que era la primera comunión. ¿Por qué? Porque pues yo era el monaguillo que entregaba la hostia y... Hostia, tío. hostia. Y no la probaba, güey. También tenía ese como... ¿Entregabas la hostia o dabas de hostias? No, sí entregaba la hostia. A ese entonces sí era No medio dabas de fresón. hostias. Era fresón, güey. Ah, no. ok.
Sí, no, jamás iba a hacer eso. Ah, ok. La recibía, más que nada. Había mucho bullying. Esa era mi hostia. Verga, señora. No, ¿sí se confesó? No se confesó. ¡Confiésese! Sí, güey. Entonces entro a este pedo y también me fui a... Usted está deseando a la mujer del prójimo. Por pecador y por lesbiana. Como señora con su andadera, güey. Me cacharon. No. Y me fui a tomar doctrina, güey. Fueron meses, la neta, ni lo completé ni nada. No me sé ni una... ¿Cuánto tiempo era? ¿Sabes cuánto tiempo es oficialmente? No, la verdad no sé. Porque yo recuerdo que era mucho tiempo. Había hasta grados, güey. Pues es que sí me acuerdo de eso. Yo lo que me acuerdo es que me brinqué. Estaban los salones y estaba el último grado. Y yo lo que hice, como iba con unos amigos de que ya estaban avanzados, me dijeron, vente con nosotros. Yo no me metí a los primeros grados, yo me fui literal. Directo hasta allá. Y eso también me dio como el sentimiento de valeverguismo, que dije, pues sí mames. Se pudo, a huevo. Ajá, pues ve dónde estoy, para qué chingados la hago y todo eso. Ahí empieza la transición. Arquidiócesis de México, quítenle la primera comunión a este güey. No la tengo. ¿No la hiciste? No la hice. Porque aquí te cambiaste al cristianismo. Sí, mi mamá justo en ese entonces era cuando estaba experimentando ese cambio al cristianismo por sus amistades y fue cuando me jala. Entonces yo a los 9 años, a los 8 era monaguillo, a las 9 yo ya estaba en una escuela dominical En un cristiana. Futuro, si a alguno de los dos se le mete el diablo, ya saben a quién fue. Porque yo estoy confirmado, güey. ¿Ah, sí? Yo tengo la confirmación, güey. Tengo la confirmación. Wow, entonces te puedes casar por la iglesia y todo. Yo sí me puedo casar, güey. Wow. ¿Jalas o qué? Nomás voy a tener que hacer mi primera comunión y mi... O le damos una feriecilla al padre, ¿también? ¿No crees que jale? También, yo creo que Tal sí. vez. O le llevamos un niño. No, lo echamos a la bolsa, güey. Sí, sí. Con eso. A huevo. Y era el niño, ya se lo echó también. Así fue lo mío. Ok. Yo lo mío, yo estando en la primaria, güey, a mí me corrieron del catecismo, güey. O sea, yo iba al catecismo al templo que me quedaba a dar vuelta a la casa. Ajá. Y me corrieron a la verga. Porque haz de cuenta que iba un vecino mío, que éramos muy buenos amigos en aquel entonces. Y él me pegó con una escoba, güey. Ok. Entonces yo lo seguí con un recogedor de lámina, güey. Sin pensar que si yo le metí un putazo lo mataba a mí me pasó, güey. Con un recogedor me cortaron aquí. Mira. Entonces me agarra un güey de un coro. Y me agarro así, güey. Entonces le muerdo la mano y le saco la sangre. Y ya el vato de repente como al mes se hizo vampiro, güey. Entonces me corrieron por ser vampiro. Oh, ¿se dieron cuenta? Sí, se dieron cuenta. No, me corrieron pues por morder. Sí, pues le querías partir su madre un morro con un recogedor y le sacaste la sangre a alguien, a un adepto de la iglesia, güey. Y la termino la doctrina en la primaria, güey. En la primaria en la que yo estaba. En la que dices que era católica. Pues era privada y les valía madre. O sea, ellos no nos llevaban a misa, nos llevaban a misa en la secundaria. Ok. Y ahí termino la doctrina, hago la primera comunión y la chingada. Y después hago la confirmación ya siendo ateo. Pero me prometen que me van a regalar una patineta. Huevo. Entonces hago la confirmación sin pedos. Simón. Y no hice... ¿Quién te lo prometió, el padre o tu mamá? El que iba a ser mi padrino. Ok. Mames, la respiración que... Y no hice la doctrina, güey. También era en la escuela, pero mi padrino de repente llegó como a los 2 días de que le dije que si quería ser mi padrino, con la hojita de que ya la había hecho. Qué buen Entonces salí la doctrina. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Hasta cierto punto la iglesia sigue impartiendo educación gratuita. Todavía. Educación en sus dogmas. Si pueden aprovechar ese tiempo, 1 año, meses, lo que sea, el meter a su hijo a estudiar inglés, el meter a su hijo a estudiar... Sí, porque es más importante, ¿no? No, yo creo que no, güey. ¿No ¿Qué prefieres, hablar inglés o hablar con Dios? Dios habla todos los idiomas, te puede traducir lo que quieras. Como Google. Entonces Google es Dios. ¿No hay un retraso? No. Entonces, si estás hablando con una güera, Dios lo está escuchando. Sí. Te lo traduce automático. ¿En vivo? En vivo, güey. No, definitivamente. Puede ser lo que sea, güey. Una Barbie girl. ¿Dios es Barbie? Puede ser, güey. Dios es Barbie, güey. Puede ser. Wow. Barbie es Margot Robbie. Margot Robbie es Harley Quinn. Dios es Harley Quinn. Ajá. ¡Pum! Dios se cogió al Joker.
La conclusión. Mames, güey, me voló la cabeza. Sí, no, entonces, metan a sus hijos a clases de inglés, metan a Sí, o clases sea, de si vas guitarra. le estás, y yo he visto muchas veces, yo lo viví, que mis compas no querían ir al catecismo, se les hacía de la verga ir al pinche Güey, catecismo. está horrible ir a misa, güey. O al catecismo, o a cualquier cosa. Te tratan mal, te tratan como, cállate, sí, niño meco. Ajá. ¿A qué Pues sí vas, está güey? culero. A ver, si ya lo estás obligando a que vaya al catecismo, pues oblígalo a que vaya a un diplomado. Ay, sí, güey, un diplomado, cabrón. Diplomados obviamente fuera de... Ok. Ajá, o sea, hay educación que se le mira, dice así, ¿no? hay algo bueno en las iglesias, güey. Te enseñan a tocar instrumentos a veces. Le tocas el instrumento al padre. No, te enseñan que a tocar guitarra, la gente que está en los coros. Y, o sea, no necesariamente ir a la iglesia es negativo, güey. Ajá. Ahora, y obligar a tu hijo a ir a la iglesia a cosas que sabes que no Obviamente, quiere ir. si te gusta todo lo que es esto El padre... si te gusta el catecismo y la doctrina y ese rollo, vale, pues Sí. qué chingón que vayas y que lo disfrutes. Mucha gente dice que es un gusto adquirido, güey, pero ¿cuál no? Sí. Todos los gustos son adquiridos, güey. Claro. O sea, a todos vemos a alguien tocar la guitarra y decimos queremos tocar la guitarra, no nacemos queriendo tocar la guitarra. Sí, güey. no, y yo sí conocí morras que decían, ¿sabes qué? Yo quiero dedicarme a dar catecismo. Sí, yo también conozco, nomás hasta que se enteran que no les pagan. Ajá. Porque no les pagan, güey. Wow. O sea, está muy cabrón ese pedo, güey. Hay mucha gente que trabaja en las iglesias. Y que normalmente son mujeres, ¿verdad? La mayoría. Y la mayoría no recibe remuneración. Reciben remuneración el padre, la de notaría de la iglesia y... El sacristán. Y pues creo que el sacristán. De ahí Ajá. en más, el de las ofrendas, el de las limosnas, los monaguillos, el ¿Te que... acuerdas del chiste de Franco Escamilla del sacristán? Ajá, que se Sí, creía... Que decía, yo ponía la mano para que me la besaran, que le llegaron con, con la escoba y el recogido. Ajá. Dijo, a huevo, votos de humildad. Bueno, ya hablamos de la educación en la iglesia. Sí. Creo que es hora, ya llevamos mucho rato. Ajá. Vamos cerrando con lo otro que le quitaron a la iglesia, Sí. que fue la parte de registro civil, la parte de matrimonios, nacimientos, todo este rollo. ¿Tú, a día de hoy, has sentido presión a casarte por la iglesia? Sí, sí la sentí. Después, sí sentí la presión, Pablo. Ok. Sí sentí la presión. Después de que yo, tanto a mi familia como a la familia de mi pareja, les expuse que yo no era religioso, que aparte no tenía, no cumplía con los sacramentos para llegar a este último sacramento, no sé. Creo que sí es el último. Sí, es uno de los sacramentos, Sí. ¿no? O sea, no tenía el nivel como para llegar a esto. También dejaron de presionar o joder un poquito. Mi chica era católica, no sé hoy día qué sea, la verdad no quiero hablar por ella, pero por este rollo de feminismo, también se le puede decir, no le gusta mucho la... ¿Cómo se le dice? Parte religiosa del matrimonio. Sí, o sea, la ceremonia Ajá. se le hace muy machista, y obviamente pues está guiada a eso, ¿no? Dentro de la iglesia es el patriarca o el hombre es la cabeza de la casa y la mujer tiene que hacer caso. Esto es dentro de la iglesia. Y a mi novia no le agrada para nada esto, entonces esa ceremonia no la quiere practicar, ¿ok? En palabras de ella, ¿de acuerdo? No sé qué ¿Y religión en palabras profese. de tu familia? En palabras de mi familia... O sea, de la parte que sigue siendo católica en tu Ajá. familia. De la forma en la que justifican el querer llevarme a ese lugar es decir, está bonito. ¿Va? La iglesia, la boda por la iglesia es más bonita que una civil o cosas así. Que tienen razón, un poco. Yo creo que la civil la podemos hacer chingona Sí, también. sí, pero yo creo que a nivel social Ah, y a nivel tradicional, el Ajá. tema del vestido, todo este rollo sí está más que enfocado un poquito a la boda. a lo mejor nos vamos a salir un poquito de tema, pero yo he visto muchas... se me va la palabra otra vez. Ceremonias. He visto muchas ceremonias de diferentes tipos de creencias o corrientes que están padres, güey. Que no necesariamente vienen acompañadas obviamente del proceso civil, pero también traen un acompañamiento por ahí más espiritual, obviamente, que lleva al fin y al cabo a contraer nupcias.
Y se me hace muy bonito que cada quien pueda darle el color que quiera a este tipo de ceremonia. Yo también, obviamente creo que cada quien le puede dar el color que quiera. Simplemente creo que sí es comprensible que algunas mujeres tengan, a pesar de no ser religiosas, ese deseo. El deseo de la boda de la iglesia. Sí, claro. O sea, y que también aclarando esto, en caso de que mi chica quisiera esa boda de la iglesia, a mí no me afecta en nada, güey. Es que es ese punto. Llegar a ese punto y tener que hacer a lo mejor la confirmación o la primera comunión para poder llegar a casarme con ella, la verdad no me afecta. No pasa nada. O sea, en caso de que ella fuera así, porque la persona con la que yo quiero pasar mis días quiera eso, no tengo ningún problema. ¡Qué hermoso! Porque mi posición ante la religión yo creo que está muy establecida y mi ateísmo se lo he recalcado a todo el mundo. No creer en algo no significa... No. Hay funerales, güey. Sí. Voy a los funerales. Sí, claro. Estamos por ir a una... Vato, a una confirmación, güey. Yo soy ateo y yo visito la urna de mi papá el día del padre. Ajá. No por una cuestión de que crea que lo estoy visitando y que ahí está su alma, sino porque sé que a lo mejor es lo que él hubiera querido. Ajá. Porque él sí era católico. Claro. Entonces yo voy y a lo mejor en lugar de platicar con él en otro lado, voy ahí porque es como el lugar donde está, entre comillas. Ok, voy. Entonces sí creo yo, güey, que quitarle el registro civil es muy importante. A fin de cuentas, institucionalizar el matrimonio como una figura estatal jurídica y no como una figura religiosa es muy importante, güey. Sí. A fin de cuentas es lo que da el resultado de lo que a día de hoy conocemos como la figura de matrimonio, que ya no es una figura ni social ni nada, es una figura jurídica legal que establece derechos. Claro, y que es necesaria también para el respeto de derechos tanto del hombre como la mujer en caso del seguimiento del matrimonio o de la separación. Mira, yo soy antimatrimonio. Pues el otro día me preguntaba a alguien si estaba a favor del matrimonio LGBT. Y yo decía que no. Y se enojaron. Es que yo no estoy a favor del matrimonio de nadie. De nadie. Innecesario que de alguna manera... que el Estado tenga que controlar a quién me claro, también. La ceremonia se me hace muy chida. Sí. Se me hace chido. Quiero tener la fiesta. Güey, a huevo que quiero tener la fiesta. Claro que sí, quiero tener todo lo que conlleva la fiesta. Los regalos, el viaje y todo ese tipo de cosas. Güey, quiero tenerlo. Obviamente. ¿Lo veo necesario? No lo veo necesario. No creo que sea necesario. A huevo que no. Pero estaría chido. Sí, y ya pasa a ser más una cuestión de tradiciones y costumbres sociales que religiosas. Sí. Ya la religión pasa a segundo plano. Sí, como un cumpleaños. Ajá, pasa a ser como tu fiesta de cumpleaños, Simón. Es tu día en el que decidiste unirte con esta persona y de ahí en adelante cada año van a estar celebrando eso. Decides que es el día en el que tu vida deja de ser tu vida y pasa de ser la vida de ambos. A lo mejor es la forma en la que yo lo veo. Sí, se le quita esta parte, se le quita quién se casa, quién no se casa. A fin de cuentas, a día de hoy siguen decidiendo quién se casa y quién no se casa. En el sentido de que meten presión social, presión con sus feligreses al Estado para no aprobar ciertas leyes, ciertas reformas, ciertos cambios. Pero hay algo en lo que no pueden decidir, que es quién nace. Pueden e intentan decidir en quién no nace. Tratan de que todos nazcan. Cada quien, ya hablamos de ese tema en el primer capítulo. Ahora, el tema de quién nace, el registro de los menores y todo esto, ¿tú crees que marcó una diferencia el que lo llevara la iglesia que lo lleve el Estado? Justamente por el hecho nada más de la estadística que tenga que tener el Estado, yo creo que es necesario que lo lleven ellos. Sí. Sí debería, o sea, en caso de que tú quieras registrarte con la iglesia, y si la iglesia quisiera tener esto un poquito más recalcado, güey, totalmente, síguelo haciendo, ¿no? Ya la iglesia sabe que existes con el bautizo y todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que sí es necesario que el Estado lo haga. Ok, yo creo que también por una cuestión de censos poblacionales, control de la población, etc. Estadística. No tener que ir a pedirle a alguien más, oye, dime cuántos niños nacieron. Sí, no, la información tú como Estado la tienes que tener. Pero realmente a la mayoría de niños mexicanos se les sigue bautizando, se les sigue llevando a la iglesia, todo este proceso. ¿Tú traías una estadística de cuánta gente hay católica o no la traes? No, la verdad no. Ok. ¿Quieres que investigue rápido? No, según yo eran como el 80% de los mexicanos eran católicos. Este 80% de mexicanos,
seamos honestos, casi nadie es católico de veras. O sea, la mayoría tienen esta creencia religiosa. Sí, soy católico. Pero creo en el Dios que yo creo. Ajá. Punto. Que no está mal. No van a la misa, no siguen con todos estos... O si van y dicen el padre no, lo que dijo el padre no estoy de acuerdo. Sí, cuando se supone que no deberías de poder decir eso, ¿no? Claro. Yo creo que la libertad de culto es uno de los principales derechos del ser humano. Estamos predispuestos a creer en cosas, estamos predispuestos a creer en un poder superior, en alguien más grande, en alguien más fuerte. Oye, y que antes de cerrar también algo muy importante, tenemos 1 o 2 minutitos para hablarlo, es lo de las áreas públicas. Mira, ese punto está bien chido, güey, porque ahorita es controversia. Sí. A fin de cuentas, mucha separación. A mí me acaba de pasar aquí en el parque, ¿eh? ¿Qué te pasó? Rapidito. Me acaba de pasar de que cuando vivía yo aquí en Solidaridad, Ajá. en una de las juntas de colonos, fui a participar, se estaba eligiendo a los representantes de la junta de colonos y yo tomé en puntos de que el parque y la colonia, a pesar de que aparte de que estaba muy descuidada en cuanto a seguridad, iluminación, las áreas de recreación para los niños, toda esta arquitectura hostil con plantas que podrían ser hasta peligrosas para ellos mismos, como los cactus y los agaves. Sí, las plantas carnívoras, güey. Claro, no mames. Mario Bros lo sabe. Sí, Mario Bros lo sabe. Dijo, estaba muy cabrón como todo el parque estaba sufriendo de un deterioro, menos esta parte en donde se encuentra la figura religiosa, la estatua que tienen ahí. De Belcebú. Yo quería, o sea, fíjate cómo estuvo el rollo. Yo les dije esto, de ahí ya estamos violando un derecho, ¿ok? Mi derecho en la libertad de culto. Estás invadiendo un lugar público en el que yo vengo a desarrollarme, ¿no? No voy a decir nada al respecto porque no se va a hacer un cambio, pero en caso de que yo quiera venir a poner una estatua de Belcebú, ¿verdad? O de Baphomet, que es la que a mí me gusta. O de Goku, no te va a gustar. Y dice una señora, sí, tráigasela, la señora no le va a gustar. La verdad no le va a gustar, ¿verdad? Entonces, es un procedimiento yo creo que muy oportuno para nosotros que estamos queriendo ejercer este derecho, llegar y poner nuestra estatua y que digan, quítala, ok, tengo que quitarla, pero quítela usted también. Mira, para mí es una de las cosas que, por ejemplo, la única que hace bien el Islam, que es la de no adorar imágenes. Ajá. Que realmente el catolicismo dice que lo mismo, ¿no? Que no hay que adorar imágenes. Sí, porque eso es blasfemar. Ajá, pero esta parte ahorita vivimos donde mismo, vivimos en la misma casa, güey. Vivimos en la misma calle incluso, y sabemos que en nuestro parque hay una figura de una Virgen de Guadalupe. Allá hay una igualita. Que la donaron, a mí no me estorba, no me molesta, pero a fin y al cabo estás atentando contra la libertad de culto de la gente, no por ponerle imagen únicamente estás invadiendo propiedad pública. Claro. Sino por evitar que cualquier otra... Poner una imagen no atenta contra la libertad de culto. No. Porque lo único que estás cometiendo ahí es una invasión de propiedad pública. Ok. Atentar contra la libertad de culto es pedir que tú sí puedas poner imágenes y el otro güey no. Ajá. Entonces ahí sí estás atentando. Sí, en caso de que yo quiera llegar a poner mi imagen ahí, que diga, ¿sabes qué? Quítala. Ahí ya estás atentando contra la libertad de culto. Claro. Es algo que pelean mucho, por ejemplo, los satanistas en Estados Unidos. Sí. Aquí en México tenemos muchas tradiciones muy católicas que se desvinculan mucho del catolicismo, como la Navidad, por ejemplo. Sí. La Navidad, yo soy ateo, pero celebro Navidad con mi familia, no porque sea el nacimiento. Yo a mi hijo le digo que es Santa Claus, güey. Mi mamá le está diciendo que es el niñito Dios. Pero a fin de cuentas es Navidad, punto. Es el solsticio de invierno, el nacimiento de Jesús, el día que Santa Claus madrió a Darkar. Sí, es ese. Sí, es ese. Es una fiesta, punto, que se celebra la entrada del invierno, se celebran con regalos, se celebra bla, 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 bla. Se ponen nacimientos. ¿Son católicos? Sí. Son más parte ya de la cultura regional de la Navidad. Sí. Pues yo creo que también... Sí, ¿por qué no requejamos el árbol de Navidad del centro, no? O sea, ya no es por ver al niño Dios, es parte de esto, es parte de esta cultura. Luego justamente es eso, en el momento en el que la gente quiere expresar su religión de alguna manera, solo no se lo impidas. No. Si no se te está impidiendo a ti, no se lo impidas a ellos. Bueno, mira, por ejemplo, yo con los nacimientos tengo un problema en algunas situaciones. Por ejemplo, en el parque donde yo vivía antes, el de San Antonio, ponían un nacimiento muy grande en una jardinera. Y los chavos y los niños y todos jugaban fútbol cerca. Y se quebraban algunas figuras a veces. Sí.
Y la señora se enojaba mucho. Yo entiendo a la señora. Sí, o sea, pero sí entiendo lo está poniendo en un lugar de recreación. O sea, ahí está el problema. Si vas con unos huevos caminando, no sé, y te los llevas al parque de diversiones y no quieres que te los rompan, te subes güey. una montaña rusa y esperas que no te les pase nada, pues a ver. Sí. Ahora, hay algo bien interesante aquí. El uso de espacios públicos y conectado a la libertad de culto. ¿Tú crees que si tú y yo mañana vamos y pedimos permiso en la presidencia para hacer un desfile satanista con cabezas de Baphomet todos y con todo oscuro y todo negro y todo malvado como lo ven ellos? Ajá. Para mí el negro no, pero hay que recordar que lo que estamos haciendo es parodiar a lo que ellos creen que está mal, ¿no? Sí, claro. ¿Crees que nos dejen? No. ¿Por qué? Por el miedo, ¿no? Justamente por el pánico satánico. Yo creo que esa es una, y la otra es, hay que recordar una cosa. Ya dijimos que el 80% de la población mexicana es católica, y si los dejo a estos otros 3%, voy a sacrificar un 3% de votos por un 80%, ni de pedo. Sí, claro. Güey, ahí están candidatos, ahí están senadores, diputados y todo, subiendo fotos en misa, yendo a misa para el arranque de campaña. El populismo. Ese populismo de el partido que gobierna hoy en día se llama como se llama por una figura religiosa, güey. La Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena, a fin de cuentas, ¿no? Sí, y la te sientes identificado con eso. Bueno, yo creo que ahora sí hablamos de todo lo que las leyes de reforma implicaron. Que de nuevo, no se trata de hablar de las leyes de reforma, se trata de hablar de la conexión. De toda esta y la influencia que tiene la religión sobre nosotros a día de hoy, a pesar de que hace 150 años les dijeron que ya no. Sí, de toda esta sátira que se creó después de... Una vez establecido esto, hablamos sobre todo de la parte educativa porque es la que más nos afecta. Sí. Ejerzan su libertad de culto con responsabilidad, siempre tratando de ser lo menos ofensivo posible. Ya no hablamos de otras religiones, sino de cualquier persona. Que tu libertad de culto te permita colgar una cabra desollada en la calle no significa que puedas hacerlo, porque es una imagen que puede ser impactante para la gente, y aparte como puede ser de impactante la imagen de un güey crucificado sangrando. Claro, o sea, y obviamente llega un punto en el que no al maltrato animal también te impide o esta hacer parte de salubridad, hay un montón de cosas que te pueden impedir, entre comillas, ejercer tu libertad. Tus libertades terminan donde comienzan los derechos de los demás. Tenemos este derecho tan grande, tan importante y tan bonito que es la libertad de culto. Puedes creer en lo que tú quieras. Sí, respetémoslo, promovámoslo y conozcamos. Y yo creo que la parte importante a destacar es que lo que tú creas te impida a ti hacer cosas, está chingón. Que lo que tú creas haga que tú quieras impedirle a otra gente hacer cosas, tienes un problema. Sí. O sea, a mí mi religión dice que no me puedo bañar a las 3 de la tarde los viernes. Chingón, no te bañes. Tú tampoco. Chinga tu madre. Sí, claro. Punto. Se acabó. Así de fácil creo que es la mejor forma de convivir y de ejercer responsablemente nuestra libertad de culto. Y de concluir también con el tema. ¿Va? Y bueno, hasta aquí el capítulo de esta semana. Esperemos que les haya gustado, que les haya entretenido y sobre todo que les haya dejado una reflexión sobre el tema de la libertad de culto y lo importante que es. Un cambio ahí en ustedes. Recuerden que todo esto que ven aquí lo pueden encontrar al mejor precio en la Vinata de Peregrina. Así nos encuentran en nuestras redes sociales. Nos pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify y aquí en YouTube. Si nos están viendo, suscríbanse al canal, compártanlo con sus amigos, pásenle el podcast a gente a la que creen que le puede gustar. Y ahora sí, con todos estos datos, con todas estas pendejadas, es hora de que vayan y platiquen el tema en su próxima Comida Familiar.